Vamos con la información en Canal y la coyuntura internacional. Como ustedes saben, el eje de la geopolítica de la República Argentina a partir de la administración de Javier Milei ha cambiado y ha cambiado sustancialmente. Hemos pasado de tener como socios privilegiados de Irán, Nicaragua, Cuba y un largo etcétera, y Venezuela y un largo etcétera, a tener permanencia declarada en Occidente, con aliados estratégicos Estados Unidos e Israel. Esto hace que se amplíe la agenda occidental y la agenda estratégica de la República Argentina. Y en las próximas horas va a estar aquí el embajador, perdón, el canciller francés. El canciller francés es Stéphane Séjourné. Y para hablar de la agenda que tiene y para hablar de los temas sustanciales a desarrollar aquí en la República Argentina, estamos con el analista internacional y experto en estas cuestiones, que es Marcelo Scaglione. Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pepe, buen lunes para vos y para todos los que están escuchando aquí por Canales. Vamos a ver, Marcelo, ¿cuál es la importancia del desarrollo de la agenda del canciller aquí en la República Argentina? Bueno, estamos en una semana, te diría, de alto voltaje político, porque no solamente estará hoy y mañana el canciller francés, como bien decías, Stéphane Séjourné, que fue recientemente designado por Emmanuel Macron, forma parte de su círculo más cercano y en este rejuvenecimiento de su gabinete. Stéphane tiene menos de 40 años y hasta hace muy poquitas semanas presidía el partido de Macron a nivel nacional. También tenemos a la canciller Mondino, que está regresando de la conferencia de Múnich, la conferencia de seguridad de Múnich, una conferencia internacional donde Argentina no participaba desde hace varios años y que trabaja los temas globales ligados a la seguridad internacional. Y el viernes también estaremos recibiendo a Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano. ¿Por qué todas estas visitas? Porque el miércoles hay reunión de cancilleres del G20 en Brasil. Recordemos que Brasil es la presidencia actual del G20 y, como bien decías, este nuevo ordenamiento internacional de Argentina en el mundo, orientado a Occidente, saliendo de los acuerdos que el gobierno anterior tuvo básicamente con varias dictaduras internacionales, entre ellas Venezuela, Irán. Bueno, este cambio de eje internacional pone nuevamente a Argentina en el ojo de la agenda global. Has mencionado varios puntos interesantes. Vamos a tratar de ser lo más ordenados posible. Primero, quiero dedicarle el espacio a la visita del canciller francés por la importancia que este tema tiene, por la tensión además que se ha registrado en Francia en los últimos días por la protesta de los agricultores, por las protestas de los productores. Y me parece que ahí hay un punto fundamental, que es el acuerdo, o lo que trata de cerrarse como un acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, que hoy parece difícil que vaya a cerrarse finalmente, que vaya a estar operativo. ¿Qué estás viendo en la materia? Bueno, como bien decís, hay una situación de mucha tensión, no solamente en Francia, sino en el conjunto de Europa. Hemos visto tractorazos en Francia, hemos visto tractorazos en España, hemos visto tractorazos en Bruselas, con lo cual esto agrega un nivel mayor de incertidumbre a las negociaciones que estaban muy avanzadas por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Recordemos que es un acuerdo que se negocia desde hace más de 20 años y que le abre a Argentina, a Brasil, a Paraguay y Uruguay, a recientemente Bolivia ingresado al Mercosur, un mercado de mucho poder adquisitivo, de más de 40 millones de consumidores. Estamos hablando del tratado comercial más importante a nivel global. Pero acá hay una cuestión muy importante y esto creo que va a ser parte de la agenda. Al canciller Stéphane Séjourné la acompaña la diputada francesa Éléonore Carrois. Éléonore es la diputada nacional por América Latina y el Caribe, representa a los franceses en los 33 países de América Latina y el Caribe, es además la vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional Francesa, del Congreso francés, y una gran defensora del acuerdo Unión Europea-Mercosur, quien hace muy poquitos días, Éléonore, explicaba que no puede achacarse a
el acuerdo Unión Europea-Mercosur los problemas que está teniendo el agro francés o europeo, porque recordemos que este acuerdo no está en vigencia y las protestas del agro francés son básicamente por el alto nivel de regulación que está teniendo la agroindustria en Europa como consecuencias de las políticas de la Unión Europea, con lo cual lo que Eleonor pone sobre todo en la agenda, y te digo que es una de las personas que va a estar acompañando al ministro, que por supuesto responde al gobierno de Macron, que es escéptico respecto del acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero también lo que hay que tratar de evitar es que este acuerdo sea el buque emisario de políticas públicas que generan tensión en el sector agroindustrial francés, pero que no tienen nada que ver con este acuerdo. A tal punto es como estás explicando, Marcelo, que hay algo muy interesante. Parece mucho más un conflicto incluso intraeuropeo que un conflicto con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. En primer lugar, porque vos lo dijiste bien, las manifestaciones en España, las manifestaciones en Francia, curiosamente trajeron acusaciones mutuas entre España y Francia por la producción de esos países que entraría en desmedro de la otra con total facilidad. Y eso es un problema intraeuropeo, no tiene que ver con el Mercosur. Eso en un punto. Y segundo, la Unión Europea a lo mejor debiera fijarse en otras cosas antes de protestar tanto con el acuerdo con el Mercosur, cuando a lo mejor el verdadero enemigo está en otro lado. El Mercosur, particularmente la Argentina, tiene un impacto de huella de carbono muy bajo en toda su producción, y en cambio la India, e incluso China, pero particularmente la India, están haciendo verdaderos desastres en el género del arroz y demás porque no cuidan, pero para lo más mínimo, el medio ambiente, y no se puede competir con esos precios. Ahí está parte del problema y ahí estaría, entre comillas, el enemigo mucho más que el Mercosur. No sé cómo estás viendo eso. Sí, yo creo, Pepe, que deberíamos atacar este tema desde una óptica multidimensional, porque evidentemente hoy el acuerdo Unión Europea-Mercosur se bloquea por la presión del sector rural francés y otros países como pueden ser Irlanda y Polonia, pero el que lleva la voz cantante es Francia. Esto no es de ahora, es histórico, no es que venga del gobierno de Macron, es una posición histórica de la ruralidad francesa, pero creo que en primer lugar necesitamos incrementar el nivel de diálogo y de concientización de cómo se produce en el Mercosur, porque también hay muchos preconceptos, hay muchos tabúes acerca de lo que significa la producción agroindustrial argentina, y como bien decías, Argentina en las últimas décadas ha logrado un nivel de competitividad más allá del problema de la carga tributaria, de las retenciones, que son verdaderos cánceres sobre la producción de nuestro sector agroindustrial. Pero a pesar de todo, y como lo señala la OCDE, el sector agroindustrial argentino es uno de los más competitivos del mundo, a pesar de estas cargas, con un respeto y un equilibrio con el medio ambiente. Tenemos que explicar más en Bruselas, tenemos que explicar más en Europa justamente, y creo que es muy importante no solamente el diálogo a nivel de los gobiernos, sino también a nivel de los sectores, que los sectores agrícolas franceses y europeos puedan venir a Argentina y puedan ver cómo se produce, cómo es la cadena de valor, cómo se reduce la huella de carbono, cómo se trabaja sobre la trazabilidad de nuestros productos, tanto en cereales, en oleaginosas, en carnes. Podríamos tener esta crítica 15, 20 años atrás. En 15, 20 años hemos modernizado muchísimo nuestra agroindustria, pero esto no es conocido en Europa. Entonces, en primer lugar, tenemos que dialogar más y concientizar más acerca de cómo hemos logrado tener una agroindustria respetuosa del ambiente, respetuosa de la huella de carbono, con trazabilidad y con respeto sobre todo a la problemática de la deforestación, sobre todo que se da en el norte. Por otro lado, yo creo que también tenemos que desarrollar con Francia, aprovechando esta visita del canciller, una agenda que sea mucho más ambiciosa. En los últimos 20 años se ha degradado muchísimo el nivel de inversión de Francia en Argentina, porque recordarás, hemos expropiado muchísimas empresas francesas, las hemos expulsado no solamente a través de la expropiación, sino también a través de reglas poco claras, una macroeconomía inconsistente, una regulación excesiva, pero a pesar de todo existen en Argentina 250 grupos
económicos franceses que emplean a 70.000 argentinos. Argentina sigue siendo el tercer inversor en América Latina de Francia. Somos un país que tiene innumerable cantidad de oportunidades y creo que tenemos que explotarlas al máximo ese potencial. Estoy hablando de energía, estoy hablando de minería, estoy hablando de agroindustria, estoy hablando de tecnología, estoy hablando de satelital, de energía nuclear. Digo, ahí tenemos una segunda dimensión donde tenemos que tener una agenda mucho más renovada. Y creo que el hecho de que vamos a tener un nuevo embajador argentino en París, Jan Zielecki, conoce muy bien Francia y conoce muy bien al entorno del presidente Macron, puede ser muy positivo para esto. Y en tercer lugar, creo que tenemos que asociarnos con Francia, ya que somos países del G20, en una agenda global. ¿Qué es lo que le preocupa a Francia? Le preocupa el cambio climático, le preocupa la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, le preocupa el tema de las desigualdades sociales, le preocupa la cuestión también de cómo otros actores como China y Rusia están operando en América Latina. Bueno, también asociémonos en términos geopolíticos con Francia para tener una agenda más amplia. Y con esta agenda más amplia creo que podremos destrabar esta cuestión acerca de las cuotas, tanto en carnes como en cereales, que es lo que tanto preocupa al agro francés. Te me estás anticipando a un par de cosas que iba a preguntarte en la materia. A partir de los puntos que muy bien has desarrollado tendría una infinidad de preguntas, pero quiero centrarme en dos porque ya tenemos que ir a otro entrevistado y esto tiene que ser más dinámico, pero seguramente nos vamos a volver a comunicar para ampliar otros aspectos. Pero marcaste un punto muy importante. El acuerdo Unión Europea-Mercosur no es solamente un acuerdo comercial. Es un acuerdo bien visto, tiene que ser de una gran amplitud geopolítica, por varias razones. Un acuerdo con la Unión Europea es win-win para ambas partes. En primer término, porque eso te permite frenar la voracidad china en esta parte del mundo. Punto uno. Punto dos, bueno, es política occidental que se suma, en este caso a la República Argentina y a la región, cuando Estados Unidos se ha desentendido un poco de esta parte del mundo y posiblemente si llega a ganar Donald Trump siga en ese terreno. Y para la Unión Europea me parece que hay un dato fundamental, que esta parte del mundo tiene mucha riqueza intelectual, de iniciativa, de cierta dosis de desarrollo en algunos aspectos, y estaba pensando que México acaba de reemplazar a China como el mayor proveedor de una infinidad de cuestiones para los Estados Unidos. Podríamos convertirnos en algo igual para la Unión Europea. Es todo para ganar. Me parece que ahí radica un punto geopolítico muy importante como el que vos muy bien mencionabas. Completamente de acuerdo, Pepe. Me parece que tenemos que pasar a la ofensiva explicando justamente qué representa este acuerdo. Como bien decís, no es una cuestión únicamente económica y comercial. No estamos creando solamente un mercado que es súper importante de casi 800 millones de consumidores, mercados complementarios, mercados que aparte nos permiten atacar otras partes del mundo si hacemos asociaciones estratégicas, pero lo más importante tiene que ver con que América Latina representa muchas soluciones a los desafíos que hoy tiene Europa. Recordemos, y me ves que estoy con la escarapela ucraniana, este viernes se cumplen 2 años de la invasión, de la brutal invasión de Rusia a Ucrania, llevándose adelante la soberanía de un país independiente, rompiendo con el imperio de la ley, sobre todo de un país que es miembro del Consejo de Seguridad como es Rusia, y esta invasión ha generado, en primer lugar, inseguridad alimentaria y la sigue generando, e inseguridad energética. Y además de todo eso, el número de vidas que se pierde por la guerra y lo que representa la vuelta de una guerra en Europa luego de 70 años. Y América Latina hoy tiene objetivamente las condiciones para ofrecer soluciones tanto al problema del aprovisionamiento energético, tanto con energías tradicionales como las energías renovables, con la minería a partir de la transición que se está realizando en muchos países de Europa y sobre todo con los alimentos. Y además de eso, como bien resaltabas, el lugar que la Unión Europea no ocupe en América Latina va a ser ocupado por China.
Entonces, objetivamente, creo que es hora que América Latina pase a la ofensiva explicando los riesgos que representa no tener este acuerdo y al mismo tiempo también tenemos que tener una agenda propositiva con Francia y con Europa para no estar atascados en temas únicamente comerciales. Bueno, con estas definiciones me das el pie para la última pregunta que pensaba hacerte y que excede la visita del canciller francés Séjourné y que pasa también por la visita de Antony Blinken y el desarrollo de las entrevistas que va a tener y algunos de los puntos importantes que vos mencionaste. Con Argentina alineado a pleno con Occidente, con Estados Unidos y con Israel, me parece que allí hay una agenda que puede interesar también a ambos países y por supuesto al secretario de Estado norteamericano. ¿Y qué pasa? Por lo que vos bien mencionaste, Ucrania, que tiene un outline, es decir, tiene otro punto a subrayar y que es nada menos que la situación en Rusia, en donde todo aquel que se opone a Vladimir Putin se muere. Es curioso, ¿no? La cantidad de accidentes, de test que se toman repentinamente o de gente que se muere en confinamiento en Rusia. Y no puedo olvidarme que el presidente anterior le dijo a Vladimir Putin que quería que la Argentina fuera la puerta de entrada a Latinoamérica. Me parece que ese es un tema que deben debatirse con el secretario de Estado norteamericano y con el canciller francés. Pero estamos en el tema ruso por Rusia, en el tema ruso por Ucrania, como bien mencionaste, pero también está Medio Oriente. Me parece que hay allí una agenda a desarrollar muy importante. ¿Qué estás viendo en la materia? Bueno, estamos hablando, Pepe, de un mundo que es cada vez más complicado, porque tenemos la guerra en Europa, tenemos la guerra en Medio Oriente. Son dos guerras que no van a terminar en el corto plazo. Y son dos guerras que exigen un pensamiento a mediano plazo, donde yo creo que Argentina puede aportar muchas cosas. En primer lugar, si hablamos del caso ucraniano, no nos olvidemos que Ucrania es una de las grandes pampas húmedas del mundo, que evidentemente hoy no puede ser utilizada y por eso se ha producido el desabastecimiento en términos de producción de cereales, mucho de lo que produce Argentina y Brasil, pero también en términos de fertilizantes que son necesarios en todo el mundo. Y Argentina y el Mercosur pueden solucionar este tema en el marco de un acuerdo de paz, porque en un momento la guerra va a finalizar y hay que reconstruir Ucrania y hay que hacerlo sobre bases sólidas y creo que Argentina puede ser un actor importante en esta solución. Y hablando del tema de Medio Oriente, yo estuve hace muy pocas semanas en el Vaticano y una de las cuestiones que me gustó resaltar en ese encuentro fue la importancia que tiene el diálogo interreligioso en Argentina como un activo que podemos exportar al mundo, porque somos uno de los pocos países del mundo donde conviven todas las religiones en forma armoniosa, donde no tenemos conflictos ni religiosos ni étnicos y que constituyen un gran activo que Argentina viene desarrollando desde hace varias décadas, que el Papa Francisco lo destaca siempre, pero creo que es un activo que podríamos llegar a poner a disposición del el restablecimiento de la paz en Medio Oriente, que pasa por el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, pero también un diálogo que implique la relación actual de Israel, de Palestina y de otros socios del Medio Oriente. Con lo cual yo creo que Argentina tiene un espacio a nivel global a ocupar, pero para eso es necesario ponerlo sobre la mesa y hay que tener liderazgo para poner esta agenda y discutirla con otros países como Estados Unidos y Francia. Estoy excedidísimo en el tiempo, pero un tema me trae al otro. Necesito apelar a tu memoria. Yo no lo recuerdo con precisión. ¿Vos sabés si Argentina sigue siendo aliado extra OTAN? Es una decisión que se tomó en la época de Carlos Menem, pero yo no sé si continúa con ese estatus. Argentina sigue siendo aliado extra OTAN. Eso se negoció durante la presidencia de Carlos Menem y es otro gran activo que tenemos y que no utilizamos. Entonces, me parece que en el marco de esta agenda global que yo te comentaba, digo, cuando vos tenés en un diálogo mucho más abajo, un nivel mucho más operacional, comercial, tenés trabas, tenés que encontrar soluciones aportando nuevos elementos a una agenda más ambiciosa. Y el ser aliado extra-OTAN es también un elemento que tenemos a nuestro favor y que tenemos que utilizarlo. Bueno, vos sabés, yo te lo digo, Marcelo, porque tuve oportunidad de hablar hace poquitas horas atrás con varios analistas europeos.
Y casi todos coincidieron, más allá de las formas, casi todos coincidieron que Europa, tal como la conocimos desde el punto de vista geopolítico y militar, se terminó. No está más. Habrá que ver qué dirección toma, cómo se reformula. Esto pasará especialmente si ganan las elecciones en los Estados Unidos Donald Trump. Pero Europa, tal como la conocimos desde el punto de vista geopolítico, estratégico y militar, no estará más. Y me parece que allí, sin meternos en conflictos, porque no estamos en condiciones ni materiales, ni técnicas, ni monetarias, me parece que Argentina allí tiene una oportunidad enorme de trabajar asociado con la OTAN en la materia. Por eso te preguntaba si todavía estaba esa alianza, porque me parece un pie de entrada fenomenal en esa reformulación de la que Argentina a lo mejor puede ser partícipe. Completamente de acuerdo. El mundo, después de la invasión de Rusia a Ucrania y de la terrible masacre que provoca Hamás contra el pueblo judío, está reconfigurando el mundo tal cual lo conocemos, y especialmente Europa. Y si tenemos en cuenta que de acá al 2050 el poder económico del mundo va a pasar no solamente por China, sino también por la India, va a haber ese corrimiento del poderío económico en Asia del Este que necesita de energía y materias primas para un crecimiento sostenible, porque tiene la capacidad de producir, pero necesita insumos. Y esos insumos están en América Latina y están en África. Y en el medio, Europa va dibujando el rol que ha tenido en los últimos 70 años luego de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual me parece que los líderes europeos tienen que replantearse seriamente el mundo que se viene, el rol de Europa en ese mundo y cuál es el valor que le pueden agregar a ese mundo. Y en esta reconfiguración, Argentina y América Latina pueden pegar un salto de calidad. Marcelo, gracias por este tiempo. Un placer, Pepe, como siempre. Un saludo muy cordial.